Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Barato Sale Caro. Esta vez tenemos un invitado especial que es Matías Criado. Él es padre de dos hijos, Cata y Julián, psicólogo y tiene posgrados y trabajos con masculinidades. Además es docente universitario. Hace 10 años que se dedica a dar visibilidad a la realidad de las nuevas paternidades. Realizó una charla TED llamada Protagonistas del Cuidado sobre la importancia de su trabajo, así como una presentación sobre su propia experiencia como padre. Ofrece grupos y talleres que fomentan paternidades activas, corresponsables y empáticas. Como si fuera poco, también es autor del libro Nace un papá, dedicado a las paternidades en el periodo perinatal. Bueno, ¿cómo estás, Matías? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Rocío, también por invitarme hoy acá a charlar con vos. Bueno, me gustaría comenzar con algunas preguntas. ¿Cuáles crees que son las responsabilidades sociales de la crianza? Bien, siempre que se habla de crianza se piensa primero en los padres, se piensa en papá, mamá, en la familia, en qué hacemos, qué no hacemos, hacia dónde vamos con la crianza, porque ha habido muchos cambios últimamente en la crianza de nuestras generaciones anteriores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, a las crianzas de hoy. Pero también ha cambiado mucho cómo la sociedad y cómo el Estado y cómo culturalmente pensamos la crianza. Creo que es importante pensar justamente el papel que tiene la comunidad. Antes, yo recuerdo de chico por lo menos, que pasaba mucho tiempo en la calle jugando con mis hermanos, con amigos, vecinos, y hoy mucho de eso se ha perdido. E incluso podemos pensar en, no sé, las abuelas, las tías que están realmente muy presentes en la crianza y que hoy, porque muchas abuelas tienen que seguir trabajando, porque la edad se ha extendido, o porque también esto, la cultura va marcando que toda la responsabilidad de la crianza recae en los padres. Esto es algo que hay que revisar, que hay que empezar a ver, porque eso deja el cuidado, deja la posibilidad de cuidado en una situación bastante vulnerable. Vemos que si alguna mamá o un papá están en una situación económica difícil, o si no tienen, digamos, una buena red de apoyo, esa crianza va a tener muchas falencias. Entonces hay una responsabilidad que se fue como corriendo y que es muy importante volverla a tomar, tanto de la sociedad, de la cultura, como también del Estado. Que el Estado realmente debería estar mucho más presente en el cuidado y en la posibilidad de brindar cuidado a las familias. No solo a los hijos, sino también a quienes dan ese cuidado, es decir, a los padres y madres. Cuidar a quienes cuidan, ¿no? Un poco de eso. ¿Qué políticas públicas, un poco lo empezaste a esbozar, reforzarían la conciliación en las tareas de cuidado? Bueno, hablando de políticas públicas, siempre hay que pensar como en la sociedad del futuro, por lo menos eso es lo que yo veo y que es fundamental. Si pensamos únicamente en unas licencias por paternidad, por ejemplo, que hoy en día tenemos una licencia en Argentina de 2 días, y eso es solo para quienes tienen trabajo registrado, es decir, para quienes cuentan con un trabajo en relación de dependencia, monotributistas, autónomos, es decir, todo un gran sector de la sociedad que hoy en día no cuenta con ningún tipo de licencia. Bueno, entonces hay que pensar en cómo adaptar esas políticas que antes estaban miradas, como te decía, en una sociedad o en una cultura de distinta manera, cómo las pensamos ahora. No solo las licencias, hay que pensar, por ejemplo, no sé, si yo tengo que pedirme un día para llevar a mi hija al médico o ir a la reunión de jardín, etcétera, también hay que pensar por qué se tiene una mirada específica para con las madres y no con los padres. Es decir, se puede pensar una obligatoriedad también de esas licencias para fomentar que los varones nos hagamos cargo. También podemos pensar, obviamente, en qué otro tipo de políticas influyen en que los varones se puedan, en que las familias cuenten con cuidado. Hace poco también se aprobó el tema de que las grandes empresas ofrezcan espacios maternales y de jardines dentro de eso, también como una política pública necesaria para acompañar no solo a niños, niñas y adolescentes, sino también, como decías vos, a quienes cuidan. Este amplio espectro se llama el diamante del cuidado, que son estas cuatro aristas: el Estado, el mercado, la sociedad o la comunidad y obviamente la familia. Pero hoy en día muchas de las políticas públicas están
mirada solamente desde lo que era una sociedad previa. Estamos hablando de hace 30, 40 o 50 años. Y tenemos que ver que el mercado y la comunidad han cambiado, entonces las políticas también tienen que ir cambiando, mirando a esto, a la sociedad del futuro, mirando creativamente a cómo podemos incluir ese cuidado en todas estas cuatro aristas. En tu visión, la lucha por las licencias por paternidad y familiares, ¿cómo deberían ser o cómo las podemos encarar? Digamos, no solo desde los padres, sino esto que decís vos, desde la comunidad. Bueno, por suerte y lamentablemente, Argentina viene atrasada en temas de licencias parentales o licencias familiares. Y digo por suerte porque podemos ver qué cosas fueron funcionando y qué cosas no tanto en otros países. Y no solamente en Europa, que tienen algunos países como España 4 meses, o en países nórdicos, que algunos tienen hasta un año de licencia por paternidad, ¿no? Sino también países latinoamericanos como Uruguay, Chile, Brasil, que cada uno ha tendido a aplicar estas licencias o ha tendido a buscar que esas licencias funcionen de cierta manera particular. Y vemos que, por ejemplo, en Chile los varones se pueden tomar ciertas licencias, pero si se la toman ellos no se la toma su pareja. Es decir, es repartida para quien quiera dentro de esa familia tal vez más tradicional de papá y mamá. Y lo que pasa es que muchos varones dicen, bueno, no, tómatela vos, que tenés pocos días, entonces termina generando el mismo efecto que decíamos de recargar el cuidado a solamente a las familias y exclusivamente muchas veces a las mujeres, casi exclusivamente a las mujeres. Entonces, es necesario pensar una licencia que promocione que los varones tengan la búsqueda de ese cuidado perinatal. Muchos incluso hablan de pensar que sean licencias consecutivas, es decir, primero que se la tome una persona, es decir, por ejemplo, la madre, y a los 3 meses que empiece la licencia del padre, como para también empezar a hacer esa transición de cuidados. Puede ser de distintas maneras, hay un montón de ejemplos en todo el mundo. Hace poco acá en Argentina estuvo una propuesta muy, muy interesante que iba ampliando progresivamente también la licencia por paternidad de 15 días, después 30, 45, 60, en el transcurso de 8 años, para llegar a licencias igualitarias, es decir, que tanto las mujeres y personas gestantes como las personas no gestantes o los papás tengan la misma cantidad de días, porque es un derecho el cuidado, es un derecho tanto para el varón, para la mujer, como para ese niño o niña de ser acompañado y de ser cuidado de la mejor manera. Hablabas del derecho a cuidar, pero también, bueno, vos sos psicólogo y está la cuestión del apego, ¿no? Entonces, ¿en cuánto facilitarían estas licencias a que sea también el hombre la figura de apego o la persona no gestante? Como te decía, hay un montón de investigaciones que van mostrando que el apego es algo a construir, no es algo que viene dado. No podemos hablar de el apego como exclusivamente biológico por una gestación o por un parto. Claramente sí, la gestación, el parto, trae mucha movilización fisiológica, biológica, pero no es lo único. Entonces vemos que muchos varones y personas no gestantes que han tenido un rol fundamental, importante de cuidado para sus hijos, para sus bebés recién nacidos en esta etapa perinatal, es decir, cercana al nacimiento, han experimentado muchísimos cambios fisiológicos y se han construido como figuras de apego principal. Podemos ver un montón de casos que no son muy locos, sino pensemos, no sé, familias ampliadas hoy en día, seguramente vos conocés alguna, ¿no? Alguna que tal vez se separó de su pareja en el embarazo, pero formó una nueva pareja antes del parto o en los primeros días, y ya ese nuevo varón, que no es el papá biológico, pudo generar una figura de apego con ese bebé, con ese niño, con esa niña. Es decir, no hace falta tampoco irnos a estudios muy complicados, seguramente vemos hoy en la realidad esto, familias ensambladas, adopciones, vemos casos obviamente también de parejas, que, por ejemplo, si son dos mujeres, ¿no? Que también las dos cumplen ese rol de apego y de cuidado. Entonces el apego, como te decía, tiene un componente que es fisiológico, que tiene impacto en lo fisiológico, pero que primero también nace de lo psicológico, del tiempo y de la calidad que uno le imprime a ese cuidado. ¿Pensás que puede haber paz o personas no gestantes que puedan tomarse licencias
para alimentar a sus hijos? Por ejemplo, no sé, que no sea dar la teta, sino en ese caso dar la mamadera o dar de comer o etcétera. ¿Pero crees que en algún futuro podemos pensar en eso? Pensar en descansos es complicado cuando uno sabe que cuando tiene un bebé recién nacido no descansa, ¿no? Tal vez es pensar en cómo uno trabaja eso. Eh, Porque también es poner en esa palabra de cuidado la idea de trabajo, es un trabajo no remunerado. Entonces, si delegamos ese trabajo no remunerado exclusivamente a una persona, por una previa ley, digamos, no se tiene en cuenta ni la libertad de esa familia de poder elegir, ni tampoco la posibilidad de que esto sea corresponsable, repartido. Eh, Claramente, los varones podemos involucrarnos en todas las áreas del cuidado, incluso, como decías vos, en la alimentación. Muchas veces es compleja la alimentación cuando es únicamente por teta o teta de demanda. Y en este caso muchas mujeres necesitan esa hora extra que se le dice para sacarse leche o para hacer, digamos, volver a casa antes y poder dar la teta. Que eso no sería un caso de las personas no gestantes, pero sí nos podemos hacer cargo de la alimentación. A mí me ha pasado personalmente, justamente, que mi pareja se venía todo el día a trabajar y me dejaba en casa en la heladera y habíamos hecho un banco de leche, con leche que se ya se había extraído durante esos días. Entonces yo durante ese día me hacía mi tiempo para darle de comer a mi bebé. Entonces no era algo que para mí fuese muy raro, que tuviera que tomarme el tiempo para ello. Sí es verdad que, como te decía, en la construcción de los derechos, esto está asociado exclusivamente a lo fisiológico y a las mujeres y no a las personas que tienen que dar ese cuidado. ¿Qué pensás de las deconstrucciones que obviamente nos hacen falta, si se pueden hacer a través de la educación sexual integral? Y si tenés algún ejemplo, digamos, para compartir con nosotros. Hoy en día, cuando se habla de ESI o de educación sexual integral, vemos solamente enfocado en las niñeces o lo somos en la adolescencia, ¿no? Es, bueno, lo que se da en la escuela una semana cerca de noviembre o agosto, por ahí, a veces hay algunas semanas que dan algo de educación sexual. Y la educación sexual que por lo menos yo recibí, que recibí ciertamente algo, era obviamente solamente biología, era una clase de biología. Por suerte hace un tiempo se viene repensando muchísimo cómo tiene que ser esa educación sexual, tiene que ser con mucho más que solamente explicar biología, sino es también las emociones, los afectos, las interacciones, los estereotipos de género. Y cuando voy a ver los manuales, cuando yo investigo y veo los manuales de educación sexual, veo que hay muy poco referido a esto, a la posibilidad de los varones de cuidar o de tener en cuenta una planificación familiar, porque no solamente tenemos los varones o las personas con pene, tenemos solamente dos métodos anticonceptivos y bueno, las mujeres tienen muchísimos más. Y esto ojalá cambie en un futuro, creo que hay algunas investigaciones que pretenden buscar algún cambio en ese sentido, pero obviamente falta muchísimo para pensar en cómo romper estos roles rígidos que tenemos en el género. Pero también hay que pensar no solamente, o por lo menos mi mirada es que no solamente tenemos que pensar en niños, niñas y adolescentes cuando hablamos de ESI, sino también en nosotros, los adultos, personas mayores, ¿por qué no? Hay una colega, la quiero mucho, que se llama Clara Tardo, que hace ESI para adultos. ¿Sí? Ella da talleres, da espacios muy buenos, muy interesantes, que justamente da estos mismos talleres que deberíamos haber tenido, pero ahora como adultos, porque hoy seguimos teniendo una vida sexual nosotros, seguimos estando en un lugar reproductivo. Entonces necesitamos poder cuidarnos y cuidar a nuestras parejas y cuidar a quienes también están a nuestro cargo. Muchos varones les cuesta todavía hablar de sexualidad con sus hijos, aunque pareciera ser que esto es algo que debería haberse roto ya hace rato, pero sigue siendo un tabú muy grande para los varones hablar de sexualidad. No saben, no entienden, les cuesta, sienten que tal vez si lo hablan van a no sé, despertar algo en sus hijos que no quieren o no saben cómo afrontar. Literalmente me pasó cuando mi hija vino y me preguntó, papá, ¿qué es ser virgen? Y yo no tenía ni idea cómo encararlo, porque en algún punto no sabía hasta dónde estaba conociendo y entendiendo que me estaba preguntando. Entonces fui como, bueno, con una pregunta de vuelta. Bueno, ¿qué pensás vos? ¿Dónde lo escuchaste? Y nos sentamos como a charlar. Y de vuelta. No solamente yo parado desde el lugar más alto a explicarle,
sino también a que ella me cuente cómo se siente, de dónde lo escuchó, y yo también contarle algunas de mis experiencias, obviamente en un lenguaje y de una forma que ella entienda y que sea apropiado para ella. Esa forma de adaptarlo puede ser conflictiva, puede no ser tan fácil, pero muchas veces es mejor permitirse hablar que callarse y traer ciertos conflictos a la larga. ¿Qué pasa en los medios de comunicación respecto a los estereotipos de género? O sea, se me viene a la mente, por ejemplo, esta película que creo que se llama Mamá se fue de viaje, donde lo muestran muy ridiculizado al padre con respecto a los cuidados de los hijos. Bueno, ¿qué pasa en general con los medios de comunicación? Bueno, los medios han ido adaptando cierto, algunos medios han ido adaptando cierto lenguaje para incluir a los varones. Hoy vemos en las publicidades de limpieza, de productos de limpieza del hogar y de la ropa, etcétera, vemos a varones haciendo esas tareas. En algunas publicidades o en algunos lugares. También, bueno, hace poco salió una película en Netflix que se llama La Paternidad. No tenían muchas ideas, me parece, y pusieron ese título, que, bueno, muestra a un varón haciéndose cargo de una hija. Hay un montón de representaciones buenas que de a poco están haciéndose más lugar en lo que se llama mainstream, en lo que es, digamos, lo que la gente mayormente ve. Pero sin embargo sigue siendo todavía, como decías vos en esta otra película de Peretti, muy del lugar de secretario, como que la que maneja, la que se moviliza, la que tiene un gran conflicto con respecto al cuidado sigue siendo la madre. Y bueno, nosotros somos más secos, distantes, ayudamos, estamos en un segundo lugar, y a veces estamos muy presentes, pero desde este mismo lugar, consultándole siempre a nuestra pareja qué hay que hacer o cómo te ayudo o qué viene ahora, qué viene después, ¿no? Eh, Ese es lugar donde cuesta hacerse protagonista, cuesta decir, bueno, yo tomo esta decisión o quiero tomar esta decisión, después voy y lo charlo con mi pareja, pero primero quiero tomar esta decisión, busco esto para con mis hijos, que es algo que todavía no se ve en los medios. Cuando vamos a ver, obviamente, también cuestiones en relación a los medios argentinos, vemos que sí, siempre es, bueno, ¿dónde estaba la mamá cuando pasaba algo? ¿No? Las noticias. ¿Dónde está la mamá? No, ¿dónde está el papá? ¿Y o dónde está el tío? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la tía? ¿Dónde estaba la abuela? Las personas de cuidado siguen representándose desde el mismo lugar. Las mujeres son las representantes del cuidado y los varones ayudamos todavía. Desde el feminismo hay toda una situación, digamos, o una lucha en cuanto al instinto materno, ¿no? Que es una construcción social que viene del deseo y demás. ¿Qué pasa con el instinto paterno? Bueno, como bien vos decías, el instinto materno es algo que, que no existe en algún punto, que es una construcción de lo que se pensaba, bueno, las mujeres son naturaleza, biología y cuidado. Entonces, desde ese lugar y de haber gestado y de haber parido, tiene que nacer la capacidad de cuidar a un bebé. Y bueno, nosotros no tenemos ni la gestación, o por lo menos los varones heterosis, no tenemos la posibilidad de gestar o de parir. Entonces, no tendríamos que tener ningún tipo de instinto en tal caso. Sin embargo, lo que vemos es que hay cambios cuando, es como te decía, hay cambios cuando uno se convierte en un cuidador principal, cuando aparece el apego, cuando aparece el tiempo y la dedicación a ese cuidado, empiezan a cambiar obviamente cuestiones a nivel cerebral, a nivel hormonal, eh, obviamente a nivel psicológico, ¿no? Dudas, preguntas, miedos, culpas, todo esto que muchas mujeres vienen hablando hace un montón sobre la maternidad, empieza a pasarnos a los varones también cuando nos ubicamos en esos lugares de cuidado. Entonces, no sería correcto hablar de instinto, tampoco sería correcto hablar de roles o funciones como se venía hablando tal vez desde la psicología hace unos años, sino hay un nuevo concepto que lo instaura Liliana Nieri, que es una psicóloga, que allá habla de identidad paterna. ¿Y esto qué implica? Implica que, bueno, uno como varón, en esta cultura y en esta sociedad y en estos contextos, cuida. Y a partir de ese cuidado aparecen cambios. Es decir, ya no podemos hablar de un rol o de función porque también previamente a cualquier posibilidad ya estás asignándole a alguien qué tiene que hacer, cómo, qué le va a pasar, de qué manera, etcétera, etcétera. Y esto no es algo per se, sino es algo que se da posterior. A algunos varones les pasa más, que se sienten culpables, que les agarra con miedo, que empiezan a sentirse
incómodos en su trabajo y a muchos otros al revés, necesitan salir de su casa más, como las mujeres, exactamente igual que a ellas. Y esos cambios son de persona a persona, pero son cambios al fin porque estamos instaurados en ese lugar de apego y de cuidado importante. Entonces, no sería correcto hablar de instinto paterno, sí podemos empezar a buscar algunos nuevos términos como este, identidad paterna, que es lo que a mí personalmente me gusta. Bien, ¿y qué pasa con el tema de la figura materna, ¿no? Que en algunas ramas de la psicología se habla de esta figura materna y como de este lugar tan importante que tiene para la construcción de la identidad del niño. Si podemos considerar otras figuras, si es así, si existe en realidad esta figura materna como única, insoslayable y demás. Nada, ¿qué pensás vos? Bueno, esas construcciones de figura materna y figura paterna son construcciones también basadas en una concepción de la familia típica tradicional, mamá, papá, hijos, y asumo algunas mascotas dando vuelta. Eh, Sin embargo, hoy, como te decía, las familias no son así, las familias son mucho más que mamá y papá, a veces son solo mamá, a veces son dos papás, es decir, hay un montón de figuras que podemos tener en cuenta, eh, y en este caso también pensar el peso de cada una de ellas va cambiando a lo largo de la historia. Mucho tiempo atrás se hablaba del padre era el que traía la cultura, el padre era el que marcaba la ley, y muchas veces estaba esta idea de, bueno, si mi papá trabajaba de abogado, yo voy a ser abogado, si mi papá era médico, yo voy a ser médico, si mi papá tenía un negocio, yo iba a seguir trabajando en el negocio de mi papá, ¿no? Como ese mismo lugar de que realmente tiene mucho peso el padre, pero como figura construcción eh, social, cultural. Tal vez en la realidad esto puede ir variando, puede ir cambiando y puede ir teniendo distintas situaciones. Recuerdo el caso de un paciente que él tenía su papá biológico, que no lo veía casi nunca, lo veía muy poco, y tenía la pareja de la madre, con el cual convivía y el que lo cuidó y el que lo crió. Y en este caso le decía al papá biológico, le decía mi padre, mi papá. ¿Sí? Y al otro le decía papucho, le trataba como viejo, le decía muchas palabras cariñosas para referirse a él como su figura cercana. Entonces, podríamos decir que tenía dos papás, a nivel figura y a nivel construcción de lo mental. Pero sin embargo, al padre biológico no lo veía mucho, tenía mucho dolor por tener que desapegarse de él, y esa figura de romper a veces con lo que es el mandato de cuidar a tu familia, cuidar a tu papá, cuidar a tu mamá, aunque te traten mal, le pesaba todavía. Es muy importante poder romper también a veces con esos mandatos históricos y entender que necesitamos también nuevas figuras, nuevos modelos, nuevas maneras de entender cómo es el apego, cómo son los vínculos familiares y extrafamiliares. Hablabas hace un rato de la carga mental en las mujeres, que todavía sigue existiendo y demás. ¿Qué recomendación vos le darías a los papás o a las personas no gestantes para aliviar un poco esa carga mental? Primero hay que reconocerla la carga mental. Creo que ese es el primer paso fundamental, entenderla, reconocerla, dar cuenta de ello. Y eso muchas veces cuesta más que todo lo demás. Ese es el primer paso y a veces cuando llegamos a eso, llegamos por lo menos a un 50% de empezar a hacer un cambio. Es un paso muy importante porque muchos varones no crecimos entendiendo que la carga mental también tenía que ser nuestra. O no vemos todo lo que se hace atrás. Porque como bien vos decías, es invisible, no se reconoce socialmente tampoco. Entonces, empezar a asumirla es una tarea fundamental de todos como sociedad. Empezar a visibilizar. Una vez que la podemos reconocer, puede haber muchas herramientas muy concretas, como sentarse y delimitar, bueno, cuáles son tus tareas, cuáles pueden ser las mías. Pero sin embargo, a pesar de poder dividir las tareas, tenemos que poder entender que esa carga mental tiene que ser nuestra siempre. Si mi pareja va a la reunión de la escuela, a la entrega de boletines, bueno, yo no me puedo desligar completamente. A ella escucha, entiende, cuando vuelve, cómo fue, contame qué dijeron, ¿no? Empezar a escuchar y empezar a involucrarme en qué pasó en esa reunión de padres que yo no estuve porque tal vez estaba trabajando o estaba haciendo otra cosa. Esas son, por ejemplo, algunas cargas mentales que es necesario poder también repartir.
Muchos varones les cuesta también, en el sentido de delegar lo típicamente masculino, es decir, pensar en la economía, pensar en el auto y todo lo que aquello que es la carga mental más típicamente masculina, nos la asumimos, también la invisibilizamos y seguimos adelante, sin darnos cuenta de que no es una carga mental de cuidado, pero es una carga mental en sí, sin darnos cuenta que es necesario poder también compartirla. Porque esto, como decís, cuando uno comparte la carga mental, empieza la posibilidad también de cuidado entre nosotros, de cuidado de cuidadores. Y muchas veces vemos a nuestra pareja que está mal, que está angustiada, y evitamos preguntarle cómo está, porque si no es una pelea, ¿no? Muchos varones me dicen, yo no le digo nada, porque si no, que llego a preguntar cómo está, y entra y empieza, y quiero de ahí, irme de ahí, no puedo. Pero es todo lo contrario, es al contrario. Poder hacerlo tal vez más rutinario, poder hacerlo más entendiendo la dificultad que puede ser lo que le está atravesando, es decir, emociones muy intensas. Y eso es algo difícil también para los varones, poder escuchar, poder entender. Son todas habilidades, como se suele decir, blandas, en las cuales no hemos tenido experiencias generalmente. Muchas veces vemos varones sin la posibilidad de hablar, sin la posibilidad de reconocer qué les está pasando, y eso también lleva a la posibilidad de reconocer qué le está pasando al otro. Pueden hacer millones de cosas a nivel concreto. Pero como te decía, para mí lo más importante para poder empezar a distribuir equitativamente la carga mental es primero visibilizarla y segundo ponerla en juego. Es sentarse como si fuese una reunión de negociación y bueno, bien quién va y quién no va, y quién hace y quién no hace. Me das el pie justo para preguntarte acerca de la masculinidad hegemónica, ¿no? Cómo desarmar esa masculinidad hegemónica y si tiene que ver esto con la gestión de las emociones, o sea, si se empieza por ahí, si es un camino, aprender a gestionar las emociones, o si vos pensás que es por otro lado. Bueno, hace poco salió la película Intensamente y me gustó porque mucho se habla de esto de gestionar las emociones. Creo que las emociones muchas veces, hablar de gestionar a mí es una palabra que me resuena más a el ámbito empresarial y cosas más concretas. Tal vez las emociones hay que poder sentirlas y encauzarlas, ¿no? Por eso te traía la película porque esto, cada emoción tiene su forma de ser y su importancia también en cada uno de nosotros. Entonces hay que darle la posibilidad a cada una de esas emociones. Los varones venimos de crianzas bastante violentas, donde no solamente éramos violentados por adultos que nos decían, bueno, no llores, no seas maricón, ¿sí? Sino también incluso entre nosotros mismos varones, nos fuimos marcando la cancha, como se dice. Ibas a jugar al fútbol y no podías ser blando, tenías que ser siempre el mejor, tenías que demostrar que podías y todo. Hace poco tuve un taller de papás y todos sabían arreglar algo de la casa, pero ninguno había ido ni siquiera a un curso ni a nada de taller de algo, de aprender a hacer cosas en la casa. Pero sabían como por osmosis, ¿no? Sabían como por el hecho de ser varones tenían que saber manejar dinero. Tenemos que un montón de cosas se nos construye como mandatos y como deberes. Y siempre en soledad, siempre autónomo. Y creo que ese es uno de los grandes peligros y costos de la masculinidad hegemónica. No solamente el ir para adelante, que puede ser algo bueno a nivel exitoso socialmente o económicamente, pero a nivel de salud mental tenemos mucha soledad, tenemos mucha depresión en los varones. Y eso es algo que hay que empezar a trabajar como sociedad, pero especialmente nosotros entre varones. Bueno, Mati, me das el pie para preguntarte por los grupos de padres o los grupos de varones, ¿cuál es la importancia que vos ves al nada, manejar estos grupos o coordinar estos grupos? Eh, ¿Qué cosas pasan en esos grupos que, que alivian a los varones, que le hacen bien a los varones y que vos ves que pueden cambiar algunas cuestiones sociales, ¿no? Y culturales? Bueno, todos estos grupos, talleres, todos estos espacios, primero los pensé porque mi experiencia fue que venían pacientes a consulta y me traían estas preguntas, me traían estas realidades que también me estaban pasando a mí como papá, que también me pasaban a mí como varón, y no encontraba muchas respuestas. En ese momento todavía esta última ola del feminismo no había empezado o estaba ahí incipientemente a punto de empezar, así que fue como una necesidad de empezar a buscar qué, cómo y de qué manera. Y empezar a encontrarme con otros varones. Mi primer acercamiento, hacerlo más grupal, hacerlo más comunitario,
fue más en relación a una búsqueda personal, pero también profesional. Y en ese mismo trayecto me fui encontrando que lo grupal también tenía una potencia mucho mayor en la transformación posible. Es decir, no solamente estaba tal vez mi voz o mi interpretación de lo que la otra estaba pasando, sino también la de otros varones, que primero nos sentimos identificados, primero vemos lo que le pasa al otro, lo escuchamos, porque es otro varón, y nos podemos sentir mucho más identificados, y después podemos tal vez plasmar lo nuestro, podemos ir comparándonos, podemos ir sintiéndonos queridos, cuidados por otros. Muchas veces escuchamos esto, ¿no? De que la masculinidad hegemónica se mantiene y se sostiene por otros varones. Es verdad que es construida culturalmente por todos y por todas. Pero también el no hablar, el no romper a veces con ciertos tabúes, como por ejemplo, no sé, hablar de sexualidad, que un poco lo decíamos hoy, o hablar de miedos, de culpas, hablar de cosas que son típicamente femeninas, eh, o de lo que nos duele a veces ir a una reunión de jardín y ser el único papá, ¿sí? Esa sensación es bastante angustiante y no lo podemos decir. Entonces, plantear un espacio específico para ello tiene esa potencia. Tiene esa potencia no solo por lo que uno puede llegar a decir, sino también los que a veces no dicen nada, pero escuchan y van entendiendo. Y van pudiendo romper y van pudiendo aprender que a veces con los hijos hay que tener mucha más paciencia, amorosidad, ternura, hay que saber pedir perdón, hay que poder llorar. Y no queda como yo soy un loco que me pasa esto y me pasa a mí solo. Y esto también pasa en un montón de distintas grupalidades. Es fundamental, primero, como una cuestión de salud mental, pero también como una cuestión comunitaria y de visibilidad. Empezar a hacer estos grupos y empezar a hacer estos talleres también da la visibilidad que es necesaria poder volver a tener vínculos sanos, vínculos que fomenten una masculinidad distinta. Y hay muchísimos cambios, la verdad que se notan los cambios para aquellos que a veces van a dos o tres encuentros, pero aquellos que sostienen y hacen un proceso, hay un cambio enorme y realmente se nota. Bueno, para terminar siempre hago la misma pregunta, que es, ¿qué es lo barato que sale caro a la hora de paternar? Lo barato que sale caro a la hora de paternar para mí es delegar. Muchas veces no sabemos cómo enfrentarnos a nuestra vulnerabilidad, a nuestro miedo de cometer errores, a que es más fácil que lo haga la madre a que lo haga yo. Literalmente te voy a contar una situación, me pasó con mi hija que tenía 1 año y medio, mi pareja la dormía todas las noches, a veces con teta, a veces sin, y yo no sabía cómo dormirla, porque cuando yo intentaba ella no quería, solo con mamá. No podía, no podía, no podía. Y claro, yo me había delegado en ella un montón de tareas, no solo el dormir, sino a veces el estar, el jugar, la alimentación, un montón de cosas había delegado en ella que terminaban saliéndome muy caro a mí porque me costaba vincularme de manera cómoda y de manera segura con mi hija. Mi pareja no se podía a veces ir de noche a salir con un cumpleaños, algo tranquilo, porque pasaban 2, 3 horas y ya mi hija no se sentía tan cómodo conmigo y pedía por la mamá. Y me di cuenta que no era una imposibilidad mía o algo que pasaba específicamente, sino que le pasaba a un montón de otros varones. Y cuando tuve mi segundo hijo me propuse no hacer lo mismo, me costó muchísimo, me costó realmente muchas horas de sueño, me costó mucho tiempo, energía, y sin embargo eso pagó a fin de cuentas porque hoy en día sé que soy una figura de apego muy cercana a mi segundo hijo, con mi hija ahora ya también, pero ese tiempo que les dediqué a ellos, que le dediqué a mi paternidad específicamente, empezó a pagar cuando yo me puse y me dediqué. Entonces, yo creo que lo que sale más caro es delegar, es que todo se encargue la madre y perdernos esta oportunidad también de ese vínculo. Bueno, Mati, muchas gracias por participar de este nuevo Lo barato sale caro y bueno, los esperamos en el próximo episodio.